Mayordomía de la familia. ¿Cuántos se sienten bendecidos por la familia que tienen? Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús por esas familias? Gloria a Dios por nuestra familia. Y quiero que abra su Biblia en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 4. La Biblia nos dice lo siguiente: deben gobernar bien a su propia familia. Levante su mano y diga: yo debo gobernar bien a mi propia familia. Y dice: y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: deben dirigir bien a su propia familia, es decir, que sus hijos les obedezcan y siempre les respeten. Hay dos palabras ahí: gobernar, dirigir. Y esto nos habla a nosotros de manejar, de administrar, de cuidar. Estamos llamados a ser buenos administradores de la familia. Hace 8 días hablamos sobre el tiempo y establecimos en uno de los puntos que nuestra familia es nuestra primera empresa. Amén, amado. Es nuestra empresa más importante y tenemos que administrarla de la manera que Dios quiere. Ahí hay unas imágenes que quiero mostrarles. Dice buena administración. Y usted en esa imagen puede ver familias felices, familias que comparten, familias que tienen bienestar. Cuando hay una buena administración de la familia, en la familia hay un buen ambiente, hay un bienestar. Pero hay otra imagen que está saliendo ahí en las pantallas, que nos muestra familias donde hay una mala administración, familias donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay maltrato. ¿Qué clase de administración y qué clase de ambiente tenemos nosotros en casa? Cuando hay una buena administración, entonces nosotros vamos a tener familias saludables. Ahí aparece en la pantalla otra imagen: familias saludables. ¿Cuántos tienen familias saludables aquí? Sanas, familias en bendición. Hay unas características que encontraba yo en un libro que estudiaba acerca de las familias la otra vez, acerca de las familias sanas, y dicen: cuando una familia es sana, tiene las siguientes características. Hay un ambiente, se crea un ambiente de bienestar donde hablamos. Las familias sanas hablan, o sea que tienen buena comunicación. Se expresan los sentimientos. En una familia sana hay te amo, hay te quiero, hay eres importante, hay tú eres lo mejor, hay expresión de sentimientos. En una familia sana se aceptan los problemas, es decir, en toda familia hay problemas. Así haya una buena administración, sabemos que en todo lugar hay problemas, en toda familia hay problemas, pero en las familias saludables se aceptan que hay problemas, pero también se asumen responsabilidades. Cada uno reconoce sus errores, asume la responsabilidad. En una familia sana hay afirmación. Afirmación es nosotros poder decirle a la gente: tú eres especial, eres importante, lo que estás haciendo lo estás haciendo muy bien. Cada uno afirma a el otro miembro de su familia en su rol. Y en una familia sana se modela la espiritualidad, es decir, no solamente se habla de la Biblia, sino que se muestra la Biblia. Ese es el problema que hay en las familias que no tienen buena administración. Puede que se hable de la Biblia, pero no se ve la Biblia en los roles, y entonces hay un desorden. Cuando hay buena administración, entonces hay familias sanas. Cuando hay mala administración, entonces hay familias enfermas, familias rotas, familias que tienen gran daño. Y las características de las familias enfermas son familias donde no hay comunicación. Y no quiero que usted piense que cuando uno decir que no hablan es que no, son mudos. No, a lo mejor hablan, pero es una comunicación superficial, donde uno habla de cómo le fue, cómo está, pero no se habla del fondo del corazón, no se expresan sentimientos.
No hay algo verdaderamente, una comunicación donde la persona pueda decir cómo se siente, cómo está, qué es lo que está pasando por su vida. Se hablan, pero como con cualquier extraño. Eso es una familia enferma. Una familia enferma no se expresan sentimientos. No hay abrazo, no hay cariño, no hay amor manifiesto. Se culpan unos a otros. Recuerden que una de las características de una familia sana es que se reconocen los problemas. Aquí en una familia enferma se culpa. Hay problemas, pero lo que hace el problema es que la gente empiece a culparse. Es que la culpa la tiene mi esposo, es que la culpa la tiene mi hijo, es que la culpa, pero no se aceptan responsabilidades. Hay negación. En una familia enferma, escuche esto, muchas veces hay familias donde no ha estallado la bomba, pero la bomba está ahí. Los problemas están, pero la gente no lo reconoce que están. Entonces hacen como la avestruz que esconde la cabeza y piensa que todo está bien. Hay familias donde sucede esto. Aparentemente todo está bien, pero en el interior, en esa familia, hay grandes conflictos, grandes vacíos, y hay una gran negación de los problemas. Hay dureza, hay trato fuerte, duro entre los unos a los otros. Hay padres que tratan duro a sus hijos, esposos o esposas que tienen un trato áspero con su pareja, y hay falsedad. En una familia enferma la gente no se puede mostrar como es, sino que todos son máscaras. Hay hipocresía. Dios quiere que nosotros tengamos familias sanas. ¿Cuántos quieren tener familias sanas? Amén, familias bien. Pero para que una familia esté sana, la familia tiene que tener el fundamento del diseño que Dios estableció. La Biblia dice en Salmo 127, versículo 1, si el Señor, escuche lo que dice la Biblia, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, si el Señor no es el centro de tu casa, de tu relación de matrimonio, de tus hijos, por mucho que intentes, te falta el diseño, la presencia de Dios, y por ende vas a tener un hogar con mucha dificultad. Escuche, mi amado, una vez me tocó ir a ministrar una pareja donde estaban agarrados y el hombre estaba golpeando las puertas de su casa. Y este hombre decía: pastor, por mucho que intento, le doy lo mejor, tiene los mejores, la mejor ropa, tenemos la nevera llena, yo soy un hombre trabajador que me esfuerzo por tener un buen hogar, pero no, nada es suficiente. Y yo tuve que decirle a ese hombre: lo que pasa es que estás esforzándote, a lo mejor tu esposa también, pero si no estás viviendo en el diseño de Dios, si Dios no es el centro de tu casa, de tu familia, por mucho que lo intentes, vas a fallar. Porque la Biblia dice: si el Señor no edifica la casa, si el Señor no edifica la familia, en vano trabajan, en vanos son esos esfuerzos. Mateo 7, versículo 24, dice la palabra: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la arena, sobre la roca. El que oye estas palabras y las pone en práctica. ¿Cuántos ponen en práctica las palabras de Dios? Dice el siguiente versículo: cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. La Biblia dice que cuando tú y yo establecemos nuestra casa, nuestra familia sobre las palabras, los principios bíblicos, van a venir lluvias. Es decir, vamos a enfrentar los mismos problemas que enfrenta cualquier familia. Pero la Biblia dice que aunque vengan lluvias, soplen vientos, aunque vengan dificultades, nuestra casa no se va a derrumbar. Nuestra familia va a permanecer porque está cimentada ¿sobre qué, iglesia? Sobre la roca. Por el contrario, versículo 26 dice: pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica
no es solamente oír la Biblia, no es solamente que tú vengas aquí y escuches, sino que la Biblia dice, cuando oigas las palabras y las pongas en práctica. Sí, dice, si no las pone en práctica, como dice, será como un hombre insensato, necio, que construyó su casa sobre la arena. Entonces cayeron las lluvias, dice el versículo siguiente, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y fue grande su ruina. Escúchenme, la mayoría de las personas que se casan, la mayoría de parejas terminan en divorcio. Los hijos, vemos hogares disfuncionales, la familia es una de las entidades en crisis, y la razón es porque no estamos poniendo por obra y practicando los principios del diseñador de la familia, que se llama Dios. Amén. Entonces tenemos que regresar al diseño para nosotros ser buenos administradores. Dile a la persona que está a tu lado, regresa al diseño del Creador. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo puedo ser yo un buen mayordomo? Aplicando los principios. Y quiero hablar sobre esos principios, y quiero empezar hablando sobre los esposos. Toda familia empieza con un matrimonio, una pareja. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca del matrimonio? ¿Y cuál es el diseño? ¿Y qué es lo que yo tengo que poner en práctica para que mi matrimonio funcione? Número 1, la Biblia dice en Hebreos 13, versículo 4, dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. ¿Cómo debemos considerar el matrimonio, iglesia? Algo que es muy valioso. Diga conmigo, apreciar. Dice, el esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, es decir, fuera de ese matrimonio, y sean infieles en el matrimonio. Escúcheme, amado, en este versículo Dios nos habla que tenemos que tener dos fundamentos, y es de que debe haber aprecio y fidelidad en una pareja. Yo debo considerar mi matrimonio como algo supremamente valioso. Cuando tú consideras que tu trabajo es más valioso que tu matrimonio, tienes problemas. Cuando tienes metas por encima de ello, tienes problemas. Hay gente que es muy exitosa en sus negocios, sin embargo son unos perdedores en su casa, en su hogar. Dios quiere que tú seas exitoso en la empresa número 1 que tienes, que es tu matrimonio, tu pareja. Y dice la Biblia que debemos tener el matrimonio como algo muy valioso, y tiene que haber fidelidad. Un matrimonio nunca va a seguir adelante cuando hay infidelidad, cuando hay adulterio, cuando se ponen los ojos en otra persona. Dice la palabra, Efesios 5, versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay dos bases para el matrimonio, y es el amor y el respeto. Diga conmigo, amor, respeto. ¿Qué le exige Dios al hombre hacia su mujer? ¿Qué le dice? Ame a su mujer. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre, iglesia? Amar. ¿Y qué es lo que dice el hombre, lo que le dice Dios a la mujer? Respete a su marido. ¿Qué le dice Dios al hombre? Ame. A la mujer, respete a su marido. Escuche, cuando no hay el entendimiento de estos dos pilares en una relación, no va a funcionar. El hombre no puede pensar que está cumpliendo porque lleva unas papas a la casa. Porque es que yo en mi casa no falta la comida, mejor dicho, sobra comida como marranos. Su esposa no es un marrano para alimentar. Es cierto que usted tiene que ser el proveedor, esa es su obligación, pero usted no está cumpliendo solamente cuando provee, porque usted lleva una plancha, porque lleva un electrodoméstico, porque trae a la casa cosas. La Biblia dice que la primera función del hombre es amar a su esposa, amar. Y la función de la esposa tiene que ser, ¿cuál? Según la palabra, respetar. Escúcheme, este es el diseño de Dios. Si no está ello, el matrimonio no va a funcionar. Hay que entender cada uno su rol. Entonces tiene que haber apreciación, tiene que haber fidelidad, tiene que haber amor, tiene que haber respeto.
Hoy quiero hablar acerca de algunos defectos muy comunes y voy a empezar con las mujeres. Los defectos más comunes de las esposas y por los cuales muchos matrimonios se dañan. Tranquilas mujeres y tengan paciencia que ahorita llegamos a los de los hombres. Y les voy a decir esto, amadas, porque muchas mujeres están destruyendo sus hogares. La Biblia dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia la destruye. ¿Están entendiendo? Usted está encargada de edificar su casa. ¿Cuáles son los defectos más comunes y de los cuales nos quejamos los hombres o se quejan los hombres? En la mayoría de las consejerías que uno escucha, esto siempre sale a relucir. Número 1, escúcheme, la cantaleta. Eso es uno de los defectos más comunes y es una de las cosas que hacen que usted saque a su marido de la casa, porque cuando usted hace de su casa una zona de combate, nadie va a querer llegar ahí temprano. ¿Está entendiendo? Escúcheme, la Biblia dice lo siguiente con respecto a esto. Proverbios 2, versículo 19. Dice: es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Esposa busca pleitos. Ahorita había una de esas en la obra de teatro, ¿no? O sea, si no tiene por qué pelear, se lo imagina. Pero siempre hay pleito en casa. Mujer, usted tiene que ser sabio. Usted no puede convertir su casa en una zona de pleitos. Dice la Biblia en otra versión, dice: es mejor vivir en un rincón de la azotea que en casa grande con mujer regañona, busca pleitos, cantaletosa. Hay que sacar eso de la casa. La Biblia lo advierte. Una mujer virtuosa es sabia y no va a manejar su hogar a través del pleito. Segunda queja que por ahí vemos en los hombres: descuido en el arreglo personal. Ahí hay una foto que me mandó un esposo desesperado. Dijo: pastor, haga algo, hable sobre esto. Escúcheme, amado. Usted cuando era novia, usted se esforzaba por verse bella, por estar limpia, por oler rico. Yo me acuerdo cuando yo iba a visitar a mi esposa, cuando éramos novios, ella temblaba cuando yo iba a llegar. Y se ponía el perfume y cuando llegaba la encontraba una reina. Por eso me casé, me animé mucho eso. Pero muchas veces sucede, amadas hermanas, que empiezan a descuidarse ustedes en su arreglo personal y dejan de ser bellas. Dice: yo me cansé con una princesa, pero mire lo que tengo ahora, pastor. Y resulta, hermano, que a usted se le empieza a hacer muy difícil la vida porque su esposo en el trabajo, en la oficina, donde quiera que esté, encuentra que todas las mujeres están preciosas, hermosas, pero llega a casa y mire con lo que se encuentra. Entonces no hay motivación de llegar a la casa, porque fuera de que no se arregla, es peleona. Nadie quiere llegar ahí. Vea cómo se le pusieron los dientes de tanto regañar. Es complicado. Siguiente el defecto: tendencia a ejercer dominio. Hermanas, no cometan ustedes ese error tan terrible. Hay mujeres que se casaron y quieren empezar a dominar y a mandar, ¿cierto?, en la casa. Complicado, porque ese no es el diseño de Dios. La Biblia dice en Efesios 5, versículo 22: las casadas estén sujetas, no que le den en la jeta al marido, sino que estén sujetas. Dice: estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo usted trata al Señor? Con máximo respeto. La Biblia pone de ejemplo a Sara, que le decía a su esposo: Señor mío. Escuche, versículo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer
y no cabeza para mandar. Eso es un problema, ¿no? Yo sé que hablar de estos conceptos bíblicos en este tiempo es difícil, pero es el diseño de Dios. La Biblia dice: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia, versículo 24, está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. Ese es el diseño, amado. Entonces, cuando una mujer quiere tomar control y dominar, viola el diseño. Y escúcheme, usted se mete en problemas y destruye su casa, porque usted está contradiciendo la naturaleza del matrimonio. Fíjese nada más usted cómo nos creó a nosotros Dios. Hasta en el cuerpo, el hombre tiene una espalda ancha, la mujer no. El hombre tiene unas manos fuertes. El hombre fue creado para trabajar, para proveer, para guiar, para cuidar, para ejercer autoridad. La mujer es más delicada. Cuando la mujer quiere tomar el papel que no le corresponde, destruye su casa. Esas son una de las cosas. Otro defecto muy común: la apatía sexual. Uno de los grandes problemas del matrimonio, y escúcheme, amadas, se los digo aquí con amor y mucho respeto, uno de los grandes problemas en las parejas, y por los cuales siempre son los problemas, es porque la mujer muestra mucha apatía en la parte sexual. El sexo es un regalo de Dios para el matrimonio, es una gran bendición, ¿verdad que sí? Y muchas veces por parte de la mujer hay una apatía. La apatía, según el diccionario, es falta de emoción, motivación o entusiasmo. Entonces empieza a negarse en el aspecto sexual, y la Biblia habla sobre esto muy detalladamente. Mire lo que dice la Biblia, 1 Corintios 7, versículo 5. Esto es la versión lenguaje actual. Dice: por eso ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones sexuales por un tiempo para dedicarse a orar. Es decir, la única manera en que una pareja debe dejar de tener relaciones sexuales es porque los dos se pongan de acuerdo. Lo que pasa es que en muchas parejas la esposa ya no quiere nada y el hombre tiene una gran necesidad sexual. Eso usted lo tiene que saber. Los hombres somos así. Queremos estar con nuestras esposas y somos muy necesitados de esa parte sexual. La mujer no mucho. Hay sus excepciones. Pero entonces, cuando eso no se da, usted empieza a traer problemas, porque eso causa irritación, enojo en su esposo, y usted lo está tirando a la calle a que busque lo que no encuentra en la casa. ¿Está entendiendo, amada? Entonces, ojo con eso. La Biblia dice, por eso dice, no deben negarse en las relaciones sexuales, sino dedicarse, a no ser por mutuo consentimiento, para dedicarse a orar, pero después deben volver a tener relaciones. No vaya a ser que al no poder controlar sus deseos, Satanás les haga caer en una trampa. Fíjense usted, hermano, que la Biblia se ocupa de todos los detalles. Si esto lo dice el Creador, hermana, ojo, active esa parte en su vida. Atienda a su esposito, por favor. No le corte los servicios, que usted está tirando su matrimonio a través de esa área. Siguiente, otra de los defectos muy comunes es los celos. ¿Cierto? Lo que causa también que hayan problemas, contiendas, pleitos. Y ojo con eso, increíblemente, escúcheme, nosotros publicamos todas nuestras enseñanzas en YouTube. Y una de las enseñanzas, es la segunda más escuchadas de todas, es la enseñanza sobre los celos. Me escriben mucho personas de varias partes, de otras naciones, de muchas partes, de muchas naciones me han escrito, personas que han conocido al Señor a través de esto, porque dicen: tengo problema de celos, tengo problema de celos, tengo problema de celos. Y estuve buscando algo y encontré. Y me doy cuenta, hermano, que es un problema muy grande, muy común hoy día, y que es una de las grandes causantes de divorcio: los celos.
No sea celosa. Los celos son gran parte una desconfianza, una inseguridad personal, una inseguridad en Dios, una falta de confianza. Si usted tiene problemas con eso, escúchelo ahí en YouTube, Derribando el gigante de los celos. Pero no permita que eso destruya su casa. Siguiente, muy común es, algunos se quejan de que despilfarro, gastan el dinero, lo malgastan en cualquier cosa, y entonces también ocasiona problemas. Vamos a entrar en los muy comunes de los esposos. Escuche, errores más comunes de los esposos y que están haciendo que las familias entren en problemas. Número 1, defectos más comunes y de los cuales se quejan mucho las mujeres, es falta de ternura. Como la mujer fue diseñada para recibir, escúcheme, para recibir, y eso se demuestra en su parte sexual, receptora. La mujer es receptora, el hombre es proveedor. ¿Está entendiendo? Examine su vida, su parte sexual, todo, y así es en todo. Y la mujer siempre quiere recibir, y como está diseñada para recibir amor, usted puede darle todos los detalles que quiera, puede ser muy cumplido con el arrendamiento, con la papita, pero si usted no le da a ella eso, no pasa nada, amado. Entonces muchas mujeres dicen: mi esposo no es tierno, mi esposo no es amoroso. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3 versículo 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces hay hombres que las trataban muy bien cuando eran novias, cuando la estaban conquistando: mi princesa, mi doncella, mi amor, mi reina, mi cuchicuchi, mi ñanga, no sé. Pero después de que se casan se vuelven duros con ellas, ásperos, y eso ocasiona un corazón herido en la mujer. Son duros en el trato. Algunos pensaron que se casaron con otro hombre, casaron con una mujer. ¿Están entendiendo? Algunos la tratan como una sirvienta, como una esclava, como otro hombre, y entonces están muy equivocados. Falta de ternura. Dice Colosenses 3:19 en otra versión, dice: esposos, amen a sus esposas. La versión internacional dice: no sean duros con ellas. Duros con ellas. Hay que ser románticos y hay que ser tiernos con la mujer. ¿Estamos entendiendo, amados? Una vez en una consejería alguien me decía: no, pastor, pero es que yo soy cariñoso, yo le toco a ella las nalgas. Pero escúcheme, no es tocarle las nalgas, es tocarle el corazón. ¿Está entendiendo, amado? Porque usted puede ser muy tocador de nalgas, pero eso no toca, escúcheme, eso no toca la fibra del corazón. ¿Está entendiendo, amado? Bueno, no sé qué no le gusta mucho, pero es la verdad, amado. O sea, hay mucho que no toca corazón. No sabe tocar el corazón de su esposa, y eso se refleja en el matrimonio que tiene. Siguiente, falta de comprensión. No las entienden. La Biblia dice, amado, en 1 de Pedro 3 versículo 7: en cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Comprensivos. ¿Qué significa comprensivo? Que la entiende, que la comprende. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas. Escuche, varón, delicadas, y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Son delicadas, y dice la Biblia: compréndanlas, sean comprensivos. Adrian Rogers decía que muchos hombres conocen más de sus carros y de sus vehículos que de su esposa. Conocen cuando el carro le está sonando algo. Con el oído detectan cualquier problema de su carro, cualquier problema de su moto, lo conocen, saben, y son cuidadosos del auto que tienen. Cuando el auto le indica que le falta aceite, van y lo llevan. Cuando el auto les muestra que falta gasolina, cuando ven una lámpara quebrada, están muy pendientes. Pero dicen: ojalá, dice Adrian Rogers, fueran así de comprensivos
con sus esposas y las entendieran y supieran las señales que ellas envían, no las comprenden. Sus esposas le están mostrando señales, no se dan cuenta de las señales que indican que su matrimonio está en declive. No las comprende. Ahora, usted tiene que entender que se casó con una mujer y es un mundo totalmente diferente. Ay, es que a mí no me gusta eso de la ternura. No, usted no, pero a su mujer sí, porque es una mujer, no es un hombre, no es usted. A usted no le gusta, pero a ella sí. ¿Está entendiendo? Es que a mí no me hace. Pero ella sí, porque es una mujer y dice la Biblia, es delicada. Comprenda, entienda y supla esa necesidad. Así como usted necesita que su necesidad sexual, varón, sea suplida, ella necesita que su necesidad emocional y de ternura y de amor sea suplida. Porque de lo contrario, esa mujer y muchas mujeres, créame, se sienten solamente usadas. Solamente cuando me quiere, me coge y después ya. Usadas se sienten muchas mujeres, pero no se sienten amadas. Y a lo mejor usted no ha tenido una mujer que sea capaz de enfrentarlo y de decírselo, pero yo le lo digo de parte de Dios. Y sepa, hermano, que muchos de ustedes no lo saben, pero así es. Siguiente, falta, otra de las problemas, falta de tiempo. Muchas de las quejas, falta de tiempo. Muchas mujeres se acercan a la zona de consejería y dicen, es que mi esposo no tiene tiempo, es muy ocupado y dedica mucho tiempo en el trabajo, en sus amigos, en el deporte, en la televisión, pero no tiene tiempo de calidad conmigo. Hermano, usted y yo necesitamos tiempo. Y si no sabe cómo manejarlo, escuche la de hace 8 días, mayordomía del tiempo. Necesitamos aprender a dedicar tiempo de calidad, tiempo especial. Ahora no es tiempo, porque algunas personas, escúcheme, salen y pasean, pero cada uno coge su celular. ¿Y usted cree que eso es pasar tiempo juntos? O hay distracciones. Sí, estamos juntos, estamos viendo una película. Eso es tiempo. Tiempo de intimidad, tiempo de amor, tiempo de hablar, tiempo de ser amigos. Siguiente queja o falta común en los hombres por parte de las mujeres, muy reconocido, dice falta de cooperación. Pastor, es que no ayuda para nada. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cierto? No ayuda para nada y está así como ese. Y muchas veces solamente ayudamos para levantar los pies para que ella barra por debajo, ¿cierto? Esa es la cooperación. Y muchas de las quejas de las mujeres son esas, amados. Es que no me ayuda, no hay cooperación. Me incluyo ahí. Siguiente. Ojo, tacañería. ¿Cuántos han escuchado? No, es que ni un par de brasieres, de medias. Eso lo escuchamos todo el tiempo. Tacaño, pastor, tengo los calzones rotos. Eso no me lo han dicho. Pero se escucha mucho. No, es que tacaño a toda hora, sí, comida, pero con eso. Ya tengo los brasieres ya de puros hilos de diferente color ahí de tanto remiendo. Entonces, hermano, ojo, tacañería. Siguiente, otra de las faltas muy comunes y de las que las mujeres hablan mucho es que el esposo no asume el liderazgo. Y entonces, como el esposo no se pellizca, no se mueve y no dirige, le toca a ella. Problema porque es una mujer que se siente con una gran carga sobre sus hombros. Le toca hacer las dos cosas. El hombre escúcheme, cuando la Biblia dice que el hombre es la cabeza, no es solamente para mandar. Es para que dirija, sea sabio, guía, tome la iniciativa y vaya hacia adelante. ¿Estamos entendiendo, amados? Cuando usted no asume el liderazgo, hermano, usted está fallando como esposo y es un gran problema. No solamente en la parte económica, escúcheme, muchas de las quejas es: mi esposo no es un hombre que asuma el liderazgo espiritual en la casa.
Y escúcheme, porque la Biblia dice, yo le decía en estos días a los hombres cuando tuvimos la reunión, la Biblia dice que nosotros somos los sacerdotes de la casa. Somos los que tenemos que estar como cabeza. Pero esa función se la hemos tirado a la esposa. Es un gran problema, porque esa no es la función de la esposa. Y sin duda le ha tocado asumirla. Mi esposo no ora, mi esposo no le gusta ir a la iglesia, se duerme, no le gusta nada, pastor, de las cosas de Dios, nada. Métase con Dios, varón, para que su hogar no termine destruido. Estas son una de las cosas que Dios quiere que volvamos nosotros al diseño que Él ha establecido en su palabra, para que podamos, escúcheme, tener un hogar sano. Ahora voy a hablar acerca de los padres. Después de que hay una unión entre esposos, venimos a nuestra función de padres, tenemos hijos. La Biblia da unas instrucciones muy claras a los padres. Y cuando hablo de padres, hablo de mamá y de papá. La Biblia dice que nuestras funciones tienen que ser realizadas porque nuestros hijos son una gran bendición. Salmo 127, versículo 3 dice: los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. ¿Qué son los hijos, iglesia? Bendiciones. Diga a la persona que está a tu lado: tu hijo es una bendición del Señor. Dice el versículo 4: son como flechas en las manos del guerrero. Son los hijos de la juventud. Flechas. Nuestros hijos son flechas. Y ya hablamos sobre ello el año pasado, cuando hablamos de la mamá. Pero son flechas, y las flechas tienen que ser dirigidas, guiadas. Las flechas no se pueden ir solas, necesitan a alguien que les dé dirección. Y eso somos nosotros. Por eso, dentro de nuestras funciones, dice la Biblia, son las siguientes. Número 1, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Diga conmigo: instrucción. Instrucción. Escuche, vuelvo y repito: usted no cumple cuando usted compra todos los juguetes y la mejor ropa. Amén, gloria a Dios. Eso es una sola parte. Pero las funciones como padre, según la Biblia, usted tiene que ser un instructor de sus hijos. Instrucción. Instrúyenlo en el camino, en su camino. Enséñele qué es ser un hombre si usted tiene un hombre. Si usted tiene una mujer, enséñele lo que es ser una mujer. Muestre la vida, enséñele valores, enséñele la Biblia. Instrucción. Deber de los padres, no de la mamá, de los padres, de ambos. Dice la Biblia, enseñanza espiritual. Deuteronomio 6, versículo 6 dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Eso le dice el Señor a los padres. Grábense mis palabras en su corazón. Ese es tu deber como papá y como mamá, grabarte estas palabras. Si tú no las conoces, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Qué les vas a enseñar? Lo que has aprendido a patadas en la vida, en golpes en la vida, eso les vas a enseñar. O les vas a enseñar del Padre de los padres, del Creador, del diseñador de la vida. ¿Qué les vas a enseñar? Dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Versículo siguiente: incúlcaselas continuamente. Estas directrices para los padres. Incúlcale mis palabras a tus hijos continuamente. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. ¿Cuándo le vas a hablar a tus hijos de Dios? Ah, no, que después voy a esperar a que ellos decidan, que crezcan y que decidan lo que quieran creer. Wow, error. Y si deciden ser criminales, ¿eso es lo que quieres? La Biblia dice que tú y yo estamos para instruir, para educar, enseñar. Versículo siguiente, en esa misma versión, en la otra versión dice: diligentemente les enseñarás a tus hijos. Tú tienes que enseñarle a tus hijos la palabra. Y hablarás de estas palabras cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y lo que tú no le enseñes a tus hijos correctamente, otros se lo van a enseñar en la calle de manera incorrecta. Si tú no le enseñas a tus hijos la sexualidad correctamente, por allá se la van a enseñar de otra manera. ¿Estás entendiendo, amado? Lo que tú no enseñes en casa, lo van a aprender en la calle. Yo prefiero que lo aprendan en mi casa conmigo,
como papá, ¿o no? Y esto, escúcheme, no es de mamás, esto es de papá y de mamá. El papá es el sacerdote, el pastor de su casa, el varón para levantarse y establecer los principios y las bases espirituales de su familia, el varón. ¿Está entendiendo, amado? Muchos de nosotros no tuvimos un papá. Yo no lo tuve. Ojalá lo hubiera tenido, que me hubiera enseñado lo que era ser hombre, enseñarme a crecer, enseñarme a respetar a una mujer, enseñarme muchas cosas que no aprendí en la vida, que las aprendí después de viejo con esto. Me hubiera ahorrado lágrimas, dolor, sufrimiento y muchas cosas. ¿Está entendiendo, amado? Siguiente, escuche. Educación y formación del carácter, deber de los padres. Proverbios 13:24, primera de Timoteo 3:4. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. ¿Dónde aprenden tus hijos obediencia y respeto? ¿En el colegio? No, señor. En el colegio no se lo van a enseñar. En el colegio le enseñarán matemáticas, español, inglés, pero obediencia y respeto y carácter se aprenden ¿en dónde? En casa. ¿Con quién? Con papá y con mamá. Enseñarle a tu hijo que no sea un irrespetuoso, que no sea un cochino, que aprenda a tratar a una dama, a una mujer, que aprenda a tu hija a sentarse bien, a hablar con un hombre. ¿Estás entendiendo? Eso se aprende en casa, eso no se lo enseñan en otro lado, en casa. Formación del carácter en la casa. Siguiente, corrección, deber de los padres. Dice la palabra de Dios, Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay gente que ha pensado que el castigo es malo, que la corrección es mala. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que la corrección es sinónimo de amor y que cuando tú amas a tus hijos, desde temprano los corriges. ¿Estás entendiendo? Hay gente que dice, ay, pastor, yo nunca le pego a mis hijos, nunca le he pegado un tramacazo. Y con razón. Con razón. Deberías haberle pegado unas cuantas nalgadas, por eso no estaría tan malcriado como lo tienes hoy. Escúchame, la Biblia dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. No es que lo ame, lo aborrece. Siguiente versículo dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Quieres tener hijos que te avergüencen? Deténles la corrección. En estos días a los que tienen WhatsApp les mandé una imagen con un versículo cerca de la corrección. ¿Se acuerdan? Mírenla ahí, ponla ahí, Andrés, por favor. Dice, cuenta la leyenda. ¿Cuántos se acuerdan de esto? A mí sí me tocó y harta. Dice, cuenta la leyenda que gracias a este artefacto extraño para hoy, muchos de nosotros no somos vagos, ni delincuentes, ni maleducados, ni malas personas. ¿Para cuántos eso es verdad? Dice la Biblia, Proverbios 23:13 y 14, no te niegues a castigar al muchacho, que unos cuantos azotes no lo van a matar. Dale unos azotes y así lo librarás de la muerte. Eso es Biblia. Yo no sé si usted esté de acuerdo con eso o no. Y la psicología moderna te dirá, no, el diálogo y el diálogo. Sigue así. Yo creo más en la Biblia. Y la Biblia dice que Dios al que ama lo corrige. Corrige a tus hijos si los ama. Eso es una de las funciones de los padres. No dale todo para destruirlos. Enseñarles guianza espiritual, enseñanza, instrucción, corrección. Siguiente. Escuche, los padres están puestos para estorbar el pecado de sus hijos. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 12, nos cuenta la historia de un excelente hombre y siervo de Dios, un excelente sacerdote, un terrible padre, un muy buen cristiano, un pésimo mayordomo de sus hijos.
La Biblia dice que Dios tuvo que juzgar a este hombre y lo juzgó por esto. Escuche lo que le dijo Dios: aquel día yo cumpliré contra Elí, que era el sacerdote del pueblo, todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Versículo siguiente: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Mire, juicio trae en la casa por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Sabes qué hacían sus hijos? Sus hijos se acostaban con las mujeres en el mismo templo y él nunca fue capaz de estorbarlos. Hay padres que le compran los condones a sus hijos, que le aceptan la niña para que se acueste con él en la habitación. Tú no estás para eso, hijo. Tú estás para estorbar el pecado de tus hijos. Si no, vas a sufrir, vas a traer juicio a tu casa. Tú mismo lo traes. Eso fue lo que le pasó a Elí. Siguiente: disciplina y consejería espiritual. Efesios 6:24. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Escúcheme, porque la Biblia nos dice ahí padres y nos dice criadlos. ¿Quiénes deben criar a los hijos? Los padres, no la nana, no la abuelita. Escúchame, porque Dios va a pedir cuentas de esto, de tus hijos, no a la abuelita ni a la nana. Dios te va a pedir cuentas a ti, porque son tus hijos, no son los hijos de la nana. Es una responsabilidad de los padres criar a los hijos. Y hay algunos que han traído a sus hijos pero no los quieren criar. ¿Para qué los tuviste? ¿Para qué los trajiste a este mundo si no estás dispuesto a criarlos? Es que yo quería ser profesional. Entonces, ¿para qué tuviste hijos? ¿Quién los va a criar? Hay hijos totalmente en un abandono. Los está levantando la televisión, el señor que le pagan para que lo haga, etcétera. Una generación abandonada que no sabe qué es un papá, no sabe qué es una mamá. Una soledad total. Dice la Biblia: el deber de los padres, criar a los hijos. ¿Cómo? En disciplina y amonestación del Señor. Consejo bíblico tienes que darle a tus hijos. ¿Qué clase de consejo le vas a dar a tus hijos si no tienes el consejo de Dios en tu corazón? Siguiente, afirmación. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es cierto que hay que disciplinar a los hijos, pero al mismo lado de la disciplina tiene que estar la afirmación. Tengo que alentarlos, tengo que motivarlos. Hay padres que la única vez que se dirigen a sus hijos son para regañarlos, pero nunca los sientan para decirle: lo estás haciendo muy bien, eres excelente, vas a llegar lejos, me gusta lo que estás haciendo. Cuando hacen algo malo hay regaño, pero cuando hacen algo bueno nadie dice nada. Ellos necesitan afirmación según la palabra, y eso tiene que darle en los padres. Tú tienes que sembrarle a tus hijos en su mente, en su corazón, que ellos pueden alcanzar sus metas, que ellos pueden ser grandes, que ellos pueden llegar a donde tú no has llegado. Tienes que sembrarle la visión de Dios en sus corazones. Recuerda que son flechas, hay que lanzarlos. ¿Quién es el que lanza la flecha? El padre. ¿A dónde? A donde lo está dirigiendo con su visión. Tienes que sembrarle visión a tus hijos, afirmación. Algunos solamente regaño, pelo, castigo, maltrato, dureza. Es asombroso, hermanos, cuando uno habla con los hombres, y todos nosotros hemos tenido la misma historia. Un papá duro que nos trató mal, que nos dio juguete, que siempre nos dijo: no sirves para nada, no puedes hacer nada bien, y que nunca nos instruyó, nos animó, nos alentó, nos besó, nos cargó, nos abrazó. Y muchos de nosotros en una generación huérfana no conocemos lo que es un papá, y por eso no podemos ser padres. Dios quiere que tú cambies ese chip y que tú y yo podamos ser la bendición para nuestros hijos. Que escúcheme, que nosotros, hermanos, no tengamos que ser el día que muramos y que nuestros hijos sean mayores el mal recuerdo de ellos. Yo espero ser el mejor recuerdo de mi hija. Ojalá que usted también. El mejor recuerdo, no la pesadilla. Dice la Biblia: no los exasperen, no los atosiguen, no los llenen de desaliento, de desánimo. Dice: para que no pierdan ánimo, para que no se desalienten. En la otra versión dice: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Siguiente deber de los padres y último: oración e intercesión constante.
La otra vez levantamos un ministerio aquí en la iglesia, padres y madres que oran por sus hijos. Se convirtió en madres que oran por sus hijos, no venían sino mujeres. Y yo no sé en qué momento, yo le decía a los hombres en estos días, en qué momento el enemigo le habló a su corazón y le dijo que la oración era una cosa de mujeres. Está muy equivocado. Yo le decía a los hombres en estos días, Jesús no llamó 12 apóstolas, llamó 12 apóstoles, hombres, que fueran seguidores, amantes de Él y que fueran gente de oración que estuviera en su presencia. ¿Quién va a orar por tus hijos? El pastor. Nadie va a orar por tus hijos como tú lo puedes hacer. La Biblia nos da un ejemplo de un hombre excepcional, Job. Y escúcheme, no estoy hablando de un hombre desocupado, era un hombre millonario, rico. Dice que era el hombre más rico del oriente. Tenía haciendas, tenía ganado, tenía negocios, tenía fortuna. Pero este hombre nunca descuidó la oración por sus hijos. La Biblia dice en Job capítulo 1 versículo 4, sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas. Tenía 10. E invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job, escuche, el versículo siguiente, se aseguraba de que sus hijos se purificaran muy de mañana. Dice esto la Biblia, escuche lo que hacía Job todos los días. Muy de mañana ofrecía un sacrificio, un holocausto por cada uno de ellos. En ese tiempo la oración no era de que yo me arrodillaba y oraba. Tenían que construir un altar, ofrecer fuego, ofrecer víctimas, ofrecer sacrificios. Tomaba más tiempo. Y dice que todos los días ofrecía un sacrificio por cada uno de sus hijos. Eran 10 sacrificios todos los días. Dice, ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, este era una costumbre cotidiana. ¿Qué significa cotidiana? Todos los días hacía oración por sus hijos. Todos los días clamaba por sus hijos. ¿Qué vas a esperar, amado? ¿Que tengas un hijo en una cárcel, en un hospital, con un embarazo no deseado para orar por ellos? Muchos han tenido que doblar sus rodillas, pero cuando es demasiado tarde. Hay que hacerlo antes, antecitos. Orar por nuestros hijos. Varones, levantémonos en oración por nuestros hijos. El viernes tenemos oración a las 7 de la noche. Vamos a orar por nuestros hijos. Solo hombres. Siguiente, voy a hablar ahora para terminar. Los hijos. Los hijos también tienen un diseño dentro de la mayordomía de la familia. Unos roles. Todos somos hijos aquí. Y la Biblia dice lo siguiente, Efesios 6:1: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Esto es justo. Diga conmigo, es justo. Dígalo fuerte, es justo. Mira, tu padre te tuvo, te trajo hasta aquí, te cambió los pañales, te aguantó, etcétera. Hizo esfuerzos, buenos o malos, fallaron nuestros padres, cometieron muchos errores, pero son nuestros padres. Y la Biblia dice que nuestro deber como hijos es obedecerles. Obediencia. Dice, es justo que obedezca. Es que mi papá es muy cansón. Ese sabe por qué lo hace. Cuando tengas un hijo te vas a dar cuenta. Es justo. La Biblia dice, Efesios 6:2. Escucha, hay una promesa por este mandamiento. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Diga conmigo, promesas. Diga conmigo, bendición. Y dice, hónralos. Versículo siguiente dice, para que te vaya bien y seas de larga vida y disfrutes de larga vida en la tierra. Créame, hermano, que hay mucha gente que no le va bien en la vida. Y si uno se pone a retroceder, se da cuenta que fueron malos hijos. Y a los malos hijos no les va bien. Los buenos hijos les va bien, dice la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Todos. Y seas de larga vida. Hay gente que muere antes de tiempo por ser mal hijo. Dios establece que como hijos tenemos que honrar, respetar, obedecer. Honrar.
honrar. Honrar nos habla de aprecio, nos habla de amor, nos habla de respeto. ¿Sabes hoy en día cómo tratan muchos hijos a sus padres? De una manera impresionante. Hablan mal de ellos, murmuran, hablan mal con sus amigos de sus padres, los tratan mal, les responden. Todo eso lo vas a cosechar cuando tengas los tuyos, porque todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Así como hay una bendición para este mandamiento, también hay una maldición. La Biblia dice en Deuteronomio 27:16: maldito el que desprecie a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Dígame amén. Eso lo ordenó Dios. Maldito el que desprecie su padre o su madre. Escuche, puede que nosotros no hayamos tenido los mejores, puede que se hayan equivocado, lo que sea, son nuestros padres. Y si ellos no cumplieron, nosotros tenemos que cumplir. ¿Estamos entendiendo, amado? Cumplir, ¿qué dice la Biblia? No despreciarlos. Hay que apreciarlos, hay que valorarlos, hay que amarlos, hay que respetarlos. Primera de Timoteo 5:4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. Los hijos o los nietos aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Recompensar a los padres. Otra de las cosas que tenemos que hacer como hijos. ¿Sabes cuántas personas conozco yo que sus padres se esforzaron en trabajos muy humildes para darles una educación a sus hijos, y sus hijos se vuelven profesionales y los tiran al olvido? He conocido hijos que se avergüenzan de sus padres porque sus papás son analfabetas, no saben leer, escribir, se avergüenzan de ellos, les da pena de sus padres. Pero no les dio pena cuando les estaban pagando la universidad, ¿cierto? La Biblia dice: no te avergüences. Dice la Biblia: hónralos. Dice: recompénsalos. Todo lo que puedas hacer, una llamada, un cariño, tiempo, amor. No dejes botados a tus padres. Si Dios te bendice en la vida, bendice a tus papás, a tus padres. Amén. Y la familia en general, hay un mandamiento para toda nuestra familia en general. Dice la Biblia: quien no cuida de sus parientes. Primera de Timoteo 5:8. Quien no cuida de sus parientes, y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Tremendo eso, ¿no? Dice: peor que quien nunca ha creído en Dios es una persona que no cuida a su familia. Tremendo eso. Tremendo eso. Es peor que un ateo, dice la Biblia. Peor que un ateo. Alguien que no cuida. La familia merece cuidado. En la versión Reina Valera dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Proveer. Pero proveer no solamente dinero, afecto, tiempo, cariño, respeto, bendición, palabra de Dios. El buen mayordomo debe lograr que su familia, mira, nosotros como buenos mayordomos tenemos que tener estas metas, y voy a nombrarlas rápidamente. Número 1, tenemos que lograr que nuestra familia, número 1, esté unida. Unión en nuestros hijos, nosotros con las personas. Tenemos que procurar todo lo que tengamos que hacer para que seamos una familia. Porque escúchame, en los momentos más difíciles de la vida, las únicas personas que van a estar ahí son tu familia. Si alguien algún día te va a tener que cambiar un pañal, créeme que no va a ser ese amigo que tienes por ahí de chistes. Ese no te lo va a cambiar. Así que tienes que sembrar en tu familia y está unida. Y en los momentos de crisis, tu familia va a estar ahí. En los momentos de bendición, que también esté ahí. Aún estés a la distancia, la unidad tiene que estar ahí. Unidad. El buen mayordomo debe lograr que su familia esté unida. Número 2, tiene que lograr que su familia tenga amor manifiesto.
La Biblia dice que el amor oculto no sirve. Ay, yo lo amo, pero nunca lo dices. ¿Qué te ganas con decir que lo amas? Hay gente que habla cosas maravillosas de su esposa con todo el mundo, pero nunca se las dice a ella. Mi esposa es una dura, mi esposa es una valiente, mi esposa es hermosa, mi esposa es fiel, pero nunca se lo dice a ella. ¿Qué te ganas con decírselo a otro? Tienes que decírselo a ella. La Biblia dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Amor oculto. Es mejor un regaño que amor oculto. Amor oculto no sirve. El amor tiene que manifestarse. Aprovecha ahora que tienes tu familia, abraza, haz que en tu familia haya amor manifiesto. Tercero, tengan perdón. Escúcheme, la mayoría de las heridas que tienen las personas se ocasionan en la misma familia. En la familia cometemos errores, todos cometemos errores, los hijos, los padres, todos nos equivocamos. Pero en la familia tiene que haber algo que se llame perdón. No puede quedar el resentimiento allí. Y número 4, que la familia tenga a Dios. Esa tiene que ser tu meta. Escúcheme, que tenga a Dios. Lo primero que le tienes que dejar a tus hijos en esta vida es a Dios. Porque le puedes dejar una fortuna, pero si ellos no tienen temor de Dios, todo lo que hiciste en una vida se lo gastarán en unos segundos. Se echará a perder todo lo que conseguiste. Como lo dice algún predicador, hay muchos que trabajan en la herencia, pero no trabajaron en el heredero. La herencia se pierde cuando no se trabajó en el heredero. ¿Está entendiendo, amado? Trabaja en el heredero. Trabaja en el heredero, el que se va a quedar. Así usted le diga lo último, hijo, le dejé para comer toda la vida. ¿Qué me dejaste, papá? Una cuchara. No importa. Le dejaste una cuchara, pero principios para que trabaje y se consiga la comida. ¿Está entendiendo, amado? Escúcheme, que tengan a Dios. Que le dejes la fe, que le dejes un Dios vivo. El Dios, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, el Dios de tu abuela y tu mamá. La fe que primero estuvo en tu abuela, que estuvo en tu mamá, y que yo sé, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que está en ti. ¿Dice eso la Biblia o no? Te dejé la fe. Déjale la fe a tus hijos, que tenga a Dios, que tu casa tenga a Dios, que en tu casa, escúchame, amado, tú puedes tener el mejor televisor, el mejor equipo de sonido. Yo he ido a hogares, me ha tocado estar en hogares donde hay todo, la comida se pierde, todos sufren, no está Dios. Que esté Dios en mi casa, que esté Dios. Si nos tenemos que comer un arroz con huevo, nos lo comemos, pero con Dios en el centro de la mesa. Amén. Con Dios. Denle un aplauso a Jesús. Escúcheme, amado. Versículo 24 de Mateo 7. Por tanto, todo aquel que me oye estas palabras, usted las ha escuchado hoy, las palabras de Dios, y las pone en práctica, es como un hombre prudente. ¿Cuántos son prudentes aquí? Que construyó su casa sobre la roca. Y cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, y con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Escúcheme, versículo último para terminar esta imagen, mírela ahí. Hay un versículo en Proverbios 11:29, versión lenguaje sencilla, que dice la Biblia: el que descuida a su familia, nada le queda. Nada le queda. Nada le queda. El que descuida a su familia, nada le queda. No descuides a tu familia y dile al Señor: yo quiero ser un excelente mayordomo de ese tesoro que tú me has dado, mi casa. Amén. Ponte sobre tus pies, por favor, vamos a orar.